Bueno, bienvenidos a la sesión de precálculo del 22 de febrero del 2021. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de operaciones con funciones. Y la vez pasada mencionamos nosotros el hecho de que las funciones se pueden combinar de muchas formas y de esta manera generamos nuevas funciones. Y en particular, pues podemos combinar dos funciones f y g por medio de las 4 operaciones aritméticas, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y también a través de una operación muy especial que se conoce como la composición de funciones. Rápidamente vamos a repasar las operaciones básicas. Si tengo dos funciones f y g, entonces puedo definir una nueva función que es la suma, otra que es la diferencia, otra función nueva que es el producto y otra función nueva que es el cociente de f y g. Y para estas nuevas funciones, pues las reglas de correspondencia son las naturales, o sea, para f más g, pues la regla va a ser f de x más g de x. Para la diferencia entre f y g, pues la regla va a ser f de x menos g de x. Y para el producto f por g, pues va a ser f de x por g de x. Y para f sobre g o f dividido entre g, pues va a ser f de x entre g de x. Y solo que mencionamos que teníamos que decir algo respecto al dominio de estas nuevas funciones. Y entonces lo que mencionamos, a ver si está aquí. Sí. Pues para combinar dos funciones es necesario que las dos funciones estén definidas para el mismo número x, para el mismo argumento. Por lo tanto, el dominio de las funciones f más g, f menos g y f por g es simplemente el conjunto de los números reales que son comunes a los dos dominios, al de f y al dominio de g. Por lo que el dominio de estas nuevas funciones es la intersección del dominio de f con el dominio de g. Entonces, si tengo funciones f y g con dominios a y b, pues el dominio de cualquiera de estas tres es simplemente la intersección
de los respectivos dominios. Y pues para el dominio de f entre g tengo que tomar una precaución adicional, y es que no puedo permitir que g en x tome el valor 0, ¿no? Entonces vamos a ver aquí ahora sí unos ejemplos sencillos. Si tengo yo f de x, por ejemplo, igual a x cuadrada y g de x igual a 3 más 1 sobre x, pues entonces si le llamo aquí a al dominio de f, pues es muy sencillo. Es en este caso el conjunto de todos los números reales. Y si le llamo b al dominio de g, pues también son todos los números reales, pero tengo que quitar al 0, ¿no? Porque la función g no está definida cuando x es igual a 0. Y entonces, para f más g, f menos g y f por g, pues el dominio de f más g es igual al dominio de f menos g es igual al dominio de f por g y es a intersección b. Y que en este caso, pues a dijimos que era el conjunto de los números reales y b dijimos que eran los reales excluyendo al 0, pues entonces la intersección de estos dos conjuntos pues es los reales menos el 0. Ahora, si yo quiero calcular f entre g de x, pues dijimos que esto es f de x sobre g de x. F de x dijimos que era x cuadrada. Y g de x dijimos que era 3 más 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, pues, tengo problemas aquí cuando x es 0. Porque cuando x es 0, no puedo calcular 3 más 1 sobre x. Pero también voy a tener un problema adicional. El problema adicional que voy a tener es cuando g de x, que es 3 más 1 sobre x, sea 0. Y eso va a pasar justamente cuando x es menos 1/3, ¿no?
cuando x es menos un tercio, g de x va a ser 0. Entonces, aunque aquí puedo simplificar un poco, esto de acá arriba pues es x cuadrada sobre 1 sobre 3x más 1 sobre x, pues esto es x cúbica sobre 3x más 1. Y entonces el dominio de esta función f sobre g es a intersección b, pero también tengo que quitar de aquí todas aquellas x que anulan a g, que provocan que g sea 0. Entonces, este ya lo calculamos, este conjunto. Este conjunto son todos los reales menos el 0. Y este conjunto ya sabemos que es menos un tercio, ¿no? Entonces el dominio de f sobre g son todos los reales exceptuando el 0 y el menos un tercio. Bueno. Entonces espero que quede claro que mientras que usamos las operaciones suma, resta y multiplicación, el dominio de la función resultante simplemente es a intersección b. Y si queremos calcular además f sobre g, pues también el dominio para empezar es a intersección b. Pero además tenemos que quitar todas las x que causan que g de x sea 0, ¿no? Bueno, pues ahora queremos hablar de la otra operación que quedó pendiente, que es composición de funciones, y que se puede resumir de esta manera, que aquí lo que hacemos es que la salida de una función se convierte en la entrada de la otra. Entonces, aquí tenemos mostrado esto como máquinas. Sí, aquí estoy pensando en las funciones como máquinas. Tengo primero la máquina para G. Sí, aquí la máquina azul, esta que tengo aquí, es la máquina que corresponde a la función G. Y aquí tengo su entrada. Aquí está su entrada. Luego, aquí vemos su salida, y su salida se convierte en la entrada para f, la siguiente, la función verde que tengo aquí de la máquina verde.
y la salida de la función f es aquí, ¿no? Entonces, estamos diciendo que vamos a combinar funciones f y g de cierta manera, de la manera que la salida de la función primera, que en este caso es la g, se convierte en la entrada de la otra función que es f. ¿Sí? O sea, aquí imagínense que entra x. Esta es la entrada. G procesa la entrada y lo que me da como resultado aquí como salida, pues es g de x, ¿no? Y ahora, lo que entra a esta máquina f que tengo aquí es g de x. Eso es lo que entra. Y lo que arroja f al final, pues es f, pero aplicado a g de x. Esa es la salida. ¿Sí? O sea, puedo describirlo de otra manera, como se dice acá. Digo que G primero actúa sobre X, sobre la entrada X, y produce G de X. Y luego la función F va a actuar, pero sobre G de X, sobre esto, para producir esta salida que es f aplicado a g de x. Y entonces aquí decimos que hemos compuesto f con g. A ver, vamos a ver algunos ejemplos sencillitos. Primero, imagínense que g es pues lo que mencionamos hace un momento. Supónganse que ahora aquí g de x es x cuadrada y f supónganse que es 3 más 1 sobre x. Entonces vamos a introducir primero aquí números, ¿no? Por ejemplo, voy a introducir aquí x igual a 1. Entonces, ¿qué le hace g a 1? Pues g a 1 lo eleva simplemente al cuadrado. Entonces, el resultado que voy a obtener aquí, el g de x que voy a obtener, pues es 1 al cuadrado, es 1. Y ahora, si introduzco el 1 en la máquina f va a sustituir aquí el 1. Entonces va a quedar 3 más 1 sobre 1. Entonces aquí va a ser 4, ¿no? Si aquí en vez de 1 introduzco otra cosa, por ejemplo, a ver, dejen borrar los que ya tengo aquí. Si yo introduzco aquí 2 en lugar de x, pues la g lo que me va a producir es un 4, ¿no? 2 al cuadrado es 4. ¿Y qué hace f con un 4? Pues me va a dar 3 más un cuarto, que son 13 cuartos, ¿no?
¿Sí? Y hasta ahí pues vamos bien, ¿no? No hay problemas. Vamos a borrar el 4 que está aquí, vamos a borrar esto. Ahora, ¿qué pasa si aquí entra un 0? Pues g a un 0 lo eleva al cuadrado, pues le da 0. Y ahora f, ¿qué hace con el 0? Pues f con el 0 quiere hacer esto. Pero pues esto no lo puede hacer, ¿no? No puede calcular 3 más 1 entre 0. Entonces fallamos, ¿no? O sea, no cualquier cosa que yo ponga aquí de entrada, al final del proceso me va a dar una salida, ¿no? Tengo que tener ciertas precauciones, pero espero que ya más o menos haya quedado claro cómo funciona esta otra operación entre funciones. Algebraicamente, ¿cómo es esto? ¿Cómo es f de g de x? Pues primero pongo la fórmula de g de x, que es x cuadrada. Y después, pues tengo que poner la fórmula de f, pero la fórmula de f ahora, en vez de poner x aquí, tengo que poner lo que está entrando, que es x cuadrada, ¿no? Entonces, esto es lo que va a ser la nueva función. Esta es mi nueva función, que se llama la composición de f con g. Esta es la composición de f con g. Pero que si se fijan, con más cuidado, es primero g y luego f. Sí, primero hay que, sí, si se fijan aquí, la operación que hay que hacer esto es muy importante, ¿no? A ver. Aquí, lo primero que tengo que hacer es g. Sí, aquí me dan x y lo primero que tengo que hacer es g de x. Entonces, por eso es que primero es g. Y luego, al resultado que obtengo aquí, le aplico f. Entonces, por eso es y luego f, ¿no? Porque, pues, podría yo también pensar en otra cosa. Podría yo pensar en hacer esto. Pero eso es otra cosa, ¿no? Aquí es primero f, lo de adentro, y luego g. Pero no es esta máquina que tengo aquí dibujada, ¿no? No es estas máquinas en este orden como yo las dibujé aquí. Porque aquí primero, aquí en esta máquina, primero se aplica g y luego se aplica f. Si yo quiero esto que puse acá abajo, pues entonces tengo que cambiar aquí el orden de las máquinas. Tengo que poner esta máquina f aquí al principio y esta máquina g que está aquí la tengo que pasar para acá.
Pero eso ya es otro asunto, ¿no? Es otra combinación de las funciones. Que bueno, lo puedo ver qué sería. Por curiosidad, pues, ¿qué sería esto? Pues esto sería primero f. Pues primero f me da esto. Ahí está lo que obtendría yo si aplico primero f. Y luego g, pues lo único que hace con su argumento es elevarlo al cuadrado. Entonces g toma su argumento, que es 3 más 1 sobre x, y lo eleva al cuadrado, ¿no? Que pues no es lo mismo. O sea, este 3 más 1 sobre x al cuadrado, pues no es lo mismo que 3 más 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Son cosas distintas. Bueno. Queremos decir algo brevemente sobre el dominio de esta nueva función. Porque vamos a ver. Si tengo f, pues voy a suponer otra vez que el dominio de f es A. Y si tengo g, voy a suponer que el dominio de g es B. Y lo que me preocupa a mí ahorita es primero G y luego F. Sí que este es el símbolo que usamos para esta nueva operación, porque pues no puedo usar los símbolos aritméticos que ya tenía yo. Tengo que inventarme un nuevo símbolo, ¿no? Y este es el símbolo, el circulito, símbolo para la composición. Y entonces quiero que se imaginen más o menos cómo está funcionando esto. Déjenme ponerle, como casi siempre le hacemos, el contradominio aquí. Pues aquí el contradominio siempre lo tomamos como todo. El contradominio de f, pues lo tomo como todos los reales. Y aquí también el contradominio de g, pues lo tomo como todos los reales, para no hacerme bolas, para no complicarme la vida. Entonces quiero verlo más o menos cómo se ve la cosa. Aquí tengo el conjunto B. Aquí tengo un conjunto bien grandote que es el conjunto de todos los números reales, el contradominio de G. Entonces, G va a tomar algo que esté aquí en el dominio y lo va a mandar,
Sí, esto es lo que va a hacer G. Va a tomar algo en su dominio y lo va a llevar acá. Otra cosa que tenga yo aquí, pues lo va a llevar acá. ¿Sí? Y entonces vamos a ver. Déjenme dibujar aquí lo que sería el rango o la imagen de G. Este conjunto rojo que tengo aquí es el rango, o le hemos llamado también la imagen de G. Sí, porque acuérdense que pues las funciones generalmente tienen un rango que es un subconjunto del contradominio. ¿Sí? A ver, vamos a ver cómo tomamos aquí las cosas. Es x cuadrado. Bueno, ahorita regresamos al caso particular. Y ahora tiene que entrar aquí en acción la función b. O sea, primero dejamos que actúe G. Y G manda a los elementos estos del conjunto B aquí a este conjunto rojo que le llamo el rango o la imagen de G. Y ahora entra en acción F. Solo que F, pues su dominio es A. Entonces, déjenme dibujar aquí un conjunto que es el dominio de F. Pues no sé cómo sea, pero me lo imagino. A ver, dejen borrar la R. La voy a poner afuera. O sea, este conjunto grande es el conjunto de todos los números reales. Pero ahora quiero dibujar un subconjunto de R que es B, que es el dominio de F. Y quiero suponer que tengo suerte, o sea que, a ver, este conjunto verde que dibujé aquí, supongo que es B. No B, A. Perdón, el dominio de F se llama A. Entonces, si yo quiero continuar este proceso, o sea, ahorita viene la segunda máquina, pues si se fijan bien, para este punto que tengo acá, a ver cuál, no hay ningún problema, porque esta X que tengo aquí está en A, entonces F sabe qué hacer con ella, o sea, F sabe qué hacer con esta entrada. Pero si le doy esta entrada que está aquí, pues no pertenece a A. Si se fijan, no pertenece al conjunto verde. Entonces F no sabe qué hacer con este elemento, ¿no? No lo puede usar. ¿Sí? O sea, F nada más lo puedo usar para los que están aquí dentro de lo verde y dentro de lo rojo. O sea, F nada más tiene sentido
Voy a poner aquí rayitas. F nada más. O sea, esto seguiría aquí, ahora con F, y me daría aquí algún cierto valor. Pero solamente si estoy aquí en esta región que he marcado, ¿no? Entonces, espero que quede claro que sí es un poco complicado encontrar el dominio de una composición. Y lo voy a escribir, aunque ahorita a lo mejor no hace mucho sentido. El dominio de G seguido de F es, para empezar, son todas aquellas X que están, pues tienen que estar en el dominio de G. Porque primero, pues aquí lo que voy a calcular es G de X. Esto es lo primero que voy a calcular. Entonces la X pues tiene que estar en el dominio de G. Y luego necesito que esto esté en el dominio de F. Entonces X en el dominio de G, tal es que G de X esté en el dominio de F. ¿Sí? A ver, vamos a ver cómo andamos de tiempo. Sí tenemos tiempo. A ver, vamos a ver un ejemplo muy sencillito. Donde la función está dada en forma de tabla, ¿no? O sea, yo tengo aquí 1, 2, 3, 4. Y G de X aquí es 5, 7, 3 y 2, por ejemplo. Y aquí tengo una tabla para F. Y la tabla para F es 1, 2, 3 y 4. Y 5. Y a 1 F lo manda en 3, a 2 lo manda en 4, a 3 lo manda en 1, a 4 lo manda a 0 y a 5 lo manda a 2. Entonces vamos a imaginarnos rápidamente qué pasaría aquí. Si hacemos esto, ¿no? En 1, pues G de 1 es 5 y F de 5 sí está definido y es, perdón, F de 5 es 2.
es 2. Ahora, déjenme tomar 3. Pues la función g evaluada en 3 es 3. Y f evaluado en 3 es 1. Perfecto. Estoy tomando estos valores, ¿no? O sea, tomé el 1, luego tomé ahorita el 3 y ahorita voy a tomar el 4 y al final voy a tomar aquí el 2. Ahorita quiero tomar el 4. El 4, pues tomo g de 4, pues g de 4 es 2 y f de 2 es 4. Y ahora, ¿qué pasa con el que dejé pendiente, que es el 2? Pues g de 2 sí funciona. Es 7. Pero f de 7 no sé cuánto vale. Porque no está en mi tabla. Entonces no funciona. ¿Sí? Entonces, a ver, no sé si está claro, porque en este ejemplo sencillo, el dominio de g seguida de f pues son los que sí funcionaron, que fueron el 1, el 3 y el 4. ¿Sí? Este es el dominio de la composición, los que aquí sí funcionaron. Igual puedo ver cuáles funcionan para la otra composición. Pues vamos a ver rápidamente. Ahora voy a recorrer estos de acá, del 1 al 5. Entonces, si tomo el 1, f lo manda a 3, y 3 sí sé lo que le hace g. 2, f lo manda a 4, y sí sé que le hace g a 4. 3, f lo manda en 1, y 1, g lo manda en 5. 4, f lo manda en 0, pero no sé qué hace g con 0. Y finalmente, f a 5 lo manda en 2, y sí sé lo que le hace g a 2. Entonces, no sé si está claro o me fui muy rápido ahí, pero ahora, si yo considero la composición primero f y luego g, pues sí supe qué pasaba con 1, sí supe qué pasaba con 2, sí supe qué pasaba con 3. Con 4 la f me daba 0, pero no sé qué hacer, g no sabe qué hacer con 0. Entonces espero que les haya quedado claro cuál es el dominio de la composición f seguida de g. El dominio nada más es este, porque aunque sí puedo calcular f de 4 y me da 0, aquí lo veo, el 0 no sé qué hacer aquí en esta tabla, ¿no? Bueno, pues espero que más o menos haya quedado claro lo que es la composición, y pues vamos a dejarlo aquí por hoy.